familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, hoy os traigo una receta espectacular, una receta de toda la vida, pero os voy a enseñar a presentarla de una manera totalmente diferente, totalmente con manos de chef. Os va a encantar. Es un salpicón de marisco con pulpo crujiente sobre colchón de patata y aceite de pimentón. Es una presentación diferente para días especiales y espero que os guste. Suscribiros, dar a like y activar la campanilla. Y ahora vamos con la receta. Os voy a presentar los ingredientes, que los voy a dividir en dos partes. La primera, costas del marisco, unos buenos langostinos, mejillones, gambas, bocas de mar, pulpo y rape. Y la segunda parte es para una buena vinagreta. Tomate cherry, cebolla roja, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla blanca, tomate, huevo cocido, pepinillo y un poco de lechuga. Lo primero voy a empezar por cocer el rape, que es en este caso lo único que me queda de cocer. Tengo los langostinos cocidos, el mejillón que los he limpiado y los he abierto al vapor, la gamba cocida, la boca de mar, el pulpo que ya le tengo cocido. Si queréis en otra receta os le enseño a cocer, porque tiene su truco. Y el rape. Bueno, pues voy a empezar con el rape que le tengo crudo. Os voy a enseñar un truquito que está genial. Vamos a hacerle rape alangostado, lo vamos a langostar. Diréis, ¿cómo? El mismo nombre lo dice, va a tener color y sabor de langosta. Tengo uno ya, que le tengo ya deshuesado. En este caso son rapes pequeños que se llaman piscín. En Galicia y Asturias se llaman piscín. Y le quitamos la falda. Este le vamos a partir en trocitos que no sean muy grandes. Ya tenemos el rape partido. Ahora le vamos a hacer alangostado. Para eso necesitamos 2 buenas cucharadas de pimentón dulce. Podéis echarle un poco de pimentón picante. Le echamos un chorrito de aceite. Hacemos una masa que va a estar espesa. Y ahora añadimos un poco de vino blanco. Veréis el cambio que pega. Es como una crema de pimentón. Como un puré. Esto es un truco que hago yo para mejorar el sabor del rape. Un poquito de sal. Y añadimos los trocitos de rape. Así le damos colorido al rape y sabor. Esto lo podéis tener preparado el día antes. Y ahora lo echamos a cocer. Un hervor nada más. No dejarle que cueza y que se deshaga. Entonces ahora ya tengo el agua preparada con un poco de sal. Y lo echo todo a cocer. Va a coger color de sopa de pescado. Esto si lo tenéis el día antes, va a coger más colorido el rape. Lo dejamos que cueza un poco. Con un minuto que hierva nos vale. Lo ponemos a escurrir y rápidamente a enfriar. No lo enfriamos en agua en este caso, lo dejamos enfriar solo. Bueno, ahora ya vamos a preparar la vinagreta. Vamos a ir añadiendo los ingredientes. Pimiento rojo, pimiento verde. Bueno, en este caso no os doy cantidades porque es un poco al gusto. Aquí calculo que vaya a salir para unas 10 personas. Cebolla roja, cebolla blanca, tomate cherry que lo he partido en dados, tomate, pepinillo. Y ahora le vamos a echar huevo. Y el huevo lo vamos a picar. Mira qué fácil. Le partimos por un lado. Y le partimos por otro. Y ya nos queda picado. Bueno, ahora le vamos a añadir el aceite. Le vamos a añadir más o menos medio litro. Aceite de oliva, 0,4 grados de acidez. Calculo que unos 50 decilitros. Yo lo he hecho a ojo, pero lo tengo medido, Y aquí ahora vemos un poco por la cantidad necesaria, tanto de vinagre como de aceite. Si vemos que está muy espeso, le echamos un poco más de aceite y de vinagre, siempre probándolo. Y aquí, como veis, me gustaría, a mí me gusta que esté un poco más líquido. Que tenga un poco más de aceite. Y le añadimos sal. Esto es una buena vinagreta. Le he echado, como veis, le podéis echar también un poco de perejil picado. Le podéis echar unas alcaparras. Podéis variar un poco la receta. Si no tenéis pimiento verde, pues solo pimiento rojo. O cebolla blanca. Yo he querido hacer un poco de colorido. Como veis, tiene diferentes colores, tiene mucho colorido, está muy bien. La vinagreta la tenemos terminada. Está mejor si lo preparamos el día anterior. Va a coger mucho más sabor.
Y ahora vamos a ir añadiendo el marisco. El langostino, si le queremos entero, le echamos entero. Y si no, pues le partimos un poco. Eso ya un poco a vuestro gusto. Yo voy a partir la mitad y la otra mitad entero. Y ahora ya añadimos el resto enteros. Ya veis, esto va a dar mucho de sí. Ahora añadimos los mejillones. Los mejillones lo mismo. Si queréis alguno grande le podéis partir. Este es muy bueno. Y si no, pues les dejamos enteros. Le vamos a añadir también un poco de bocas de mar, de chaca. Para un salpicón de categoría, pues no sería ideal echar este ingrediente, pero pues para casa, pues nos aumenta. Y ahora ya añadimos toda la gamba. Y nos falta el pulpo. Pues del pulpo vamos a coger las puntas y los recortes. Lo bueno vamos a reservarlo. Que tengo una sorpresa para vosotros. Si os está gustando la receta, suscribiros, dar a like, comentar y activar la campanilla. Vamos a echar solo las puntas. Lo más bueno lo vamos a reservar. Y esto pues lo picamos. Tampoco en muy pequeño. Que se vea bien el pulpo. Tened cuidado a la hora de partirlo, que salgan las rodajas enteras. Estos trozos los voy a partir en rodajas iguales a ser posible para luego daros la sorpresa. Aquí tenemos el rape que hemos cocido. ¿Veis qué color ha cogido? Esto se llama rape alangostado. Esto para ensaladas, para salpicón, para revueltos, está de maravilla. Lo echamos todo. Bueno, pues esto ya estaría. Y como os he dicho, está mejor hecho del día antes, porque va a coger todos los sabores. Ahora voy a probarlo. Intentamos revolver un poco y lo probamos. A ver cómo está de sal, de vinagre. Yo le echaría un poquito más de sal y un poquito más de vinagre. Siempre os recomiendo probar las comidas. Bueno, pues esto ya estaría tapado y lo metemos a la nevera. Eso sí, siempre tener en cuenta sacarlo 2 horas antes de comer, porque entonces está cuajado el aceite y es mejor comerlo a temperatura ambiente, no frío. Pues a la nevera y ahora sigo con la receta. Bueno, ahora vamos a hacer un toque de chef. Ahora vamos a hacer una galleta de coral marino. Vamos a echar, bien fácil es, y veréis la sorprendente que resulta. 10 gramos de harina, 10, con cuidado no nos pasemos, 9, 10. Ahí está. Vamos a echar 60 gramos de aceite. Le ponemos a hacer otra vez, a ver, con cuidado no pasarse, porque esto tiene que ser exacto. Ahí va, ahí va. Bueno. Y ahora son 55 gramos de agua. Voy a echarlo con cuchara para no pasar. 55. Apuntad bien esta receta porque es sorprendente. Diréis, ¿qué saldrá de aquí? Pues a ver si no me paso justo. Y bueno, uno más. Y ahora una pizca de sal. Bueno, a este se le puede dar color con tinta de calamar, se le puede dar con colorante alimentario amarillo, se le puede dar con jugo de espinaca bien reducido. Y veremos, a ver, mirad que aquí casi no hay nada. Pues vamos a la sartén. Pues vamos a hacer la galleta de coral. Ya veis la masa que no es masa, es una salsa. La sartén está muy caliente y no, como veis no tiene nada. Echamos una cucharada de ello. Y lo dejamos solo, que se vaya evaporando todo el agua que tiene. Claro, tenemos que tener cuidado, si está demasiado caliente, se nos quemaría. Que se vaya evaporando todo el agua que tiene. Claro, tenemos que tener cuidado, si está demasiado caliente, se nos quemaría. Pero hay que coger el punto, no tocarla. Cuando se evapora el agua, veréis el resultado. Tiene que dejar de hacer burbujas en el centro. Lo de alrededor ya está, veis que ya está como tostado.
Esto es un toque especial. Estos son secretos míos. Todavía queda un poco. Lo dejamos que tueste un poquitito. Le dejamos que tueste un poco. Y ya la tenemos. Ya ha cogido color. No le queda nada de agua. Ahora, con mucho cuidado. Volcamos un poco la sartén para que se vaya el resto del aceite. Y con mucho cuidado. A ver. Ahí está. Ya se despega. Se despega sola. Este es el resultado. Ahora vamos a darle un toque especial. Vamos a freír el pulpo, le vamos a pasar por harina y un golpe fuerte, una fritada fuerte en aceite bien caliente. Bien harinado. Queda impresionante de rico. Está crujiente por fuera. Seguimos friendo el resto. Pues ya tenemos todo preparado. Entonces vamos a emplatar. Yo lo voy a poner en una bandeja. Voy a poner un poco de lechuga en el centro. Un poco de lechuga juliana. Esto me va a servir de apoyo para la concha de vieira, que es donde vamos a presentar el salpicón. No se mueva la bandeja. Tengo estas otras pequeñitas, que es de zamburiña, que también voy a aprovechar. Y vamos a poner una en cada esquina. Vamos a echar el salpicón, en este lo escurrimos bien, le revolvemos y le dejamos escurrir, porque si no nos va a manchar todo. Esta forma de emplatar es idea mía. Con esto no os quiero decir que solo esta receta sirva para esto. Lo podéis poner en una copa. Aquí tengo puré de patata, un puré de patata natural que he preparado. Y vamos a rellenar un poco las zamburiñas. Con cuidado. Ponemos el pulpo alrededor. Encima del pulpo le ponemos un poco de salmaldón. Y aquí tengo un biberón que tiene aceite, tiene 2 cucharadas de pimentón dulce y un poco de pimentón picante. Lo mezclamos bien. A esto lo llamo yo zamburiña con puré de patata, pulpo crujiente y aceite de pimentón. Vamos a hacerle un ligero detalle con el puré. Pues ya solo nos queda el coral, la galleta de coral. ¿Cómo la ponemos? Pues bueno, aquí es muy fácil porque tenemos el puré y la ponemos solamente así. Tienes que tener mucho cuidado porque es muy frágil. Y aquí, pues bueno, pues podemos poner aquí un poquito de puré de patata y ponemos esta pequeñita. Pues aquí tenemos el resultado de la receta de hoy, que es una forma diferente de presentar el salpicón. Son recetas de toda la vida, recetas de siempre, pero que bueno, que hemos conseguido darle un toque especial, un toque de día de fiesta, un toque para grandes eventos que tengamos en casa, grandes celebraciones. Pues espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros, dar a like, activar la campanilla y sobre todo comentadme cómo habéis visto la receta. ¿Qué receta queréis que sea la próxima? Hasta la semana que viene, Gran Family.